El ser humano ha evolucionado de manera magistral, desde una célula hasta un Homo sapiens, tantas fases en una sola especie. Pero lo que más ha impactado es el cambio mental del ser humano, desde temerle al fuego hasta llevar al hombre a la luna. Un crecimiento humano increíble, un crecimiento que algún día tendría límite, pues el ser humano empezaría a buscar la perfección de sus proyectos, perfección que no se podría alcanzar ni siquiera con 1000 humanos trabajando en ello. Todo se veía perdido, eso hasta que se inventó la tecnología. Así es, estoy hablando de tu teléfono celular, aparatos tan increíbles que puedes hacer básicamente lo que sea en él, de una forma tan perfecta y fácil que se ha convertido en una herramienta esencial. Llegar a tal perfección se tuvo que hacer 1001 procesos. ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo pasamos de teléfonos a smartwatch? Mi nombre es Héctor Cabello y junto con Macías Alejandro, desde Gong Web Studio presentamos Sistemas Computacionales, de Byte a Tera. Comenzaríamos a hablar de la época de los 50. Aquí nace lo que en un futuro se conocería como la primera generación de las computadoras. Los aparatos gigantescos funcionaban a través de unas válvulas de vacío. Estas eran las que procesaban la información. Mediante unas tarjetas perforadas es como se ingresaban los datos en estas. Al utilizar válvulas de vacío era común que las computadoras de aquel entonces alcanzaran unas temperaturas muy elevadas, por lo que se necesitaba una gran refrigeración y el cambio constante de estas válvulas. Conocemos UNIVAC 1 como una de las primeras computadoras en la historia de la humanidad en aparecer, así como también la IBM 701. Esta marca se consolidaría como la potencia mundial de computadoras en ese entonces al liberar su segundo modelo, que es la IBM 650. Cabe aclarar que en ese entonces las computadoras no eran para uso personal, puesto que la mayoría de las computadoras que existían en ese momento les pertenecían a gobiernos o a corporaciones, ya que el costo para producir las computadoras en aquel momento era demasiado elevado como para que una persona común la pagara. Comenzando la segunda generación tenemos como principal exponente el transistor. En la época de los 60 es cuando nace este artefacto que viene a reemplazar a las válvulas de vacío antes mencionadas. Esto permitió que las computadoras dejaran de medir el tamaño de un cuarto completo a el tamaño de un anaquel. El reemplazo de estas válvulas de vacío por los transistores permitió a la empresa IBM generar un nuevo modelo con menos errores a un precio aún más económico, sin llegar a ser lo suficientemente barato como para que una persona normal la comprara, pero eliminó el problema de utilizar un cuarto completo para utilizar estas máquinas. En esta segunda generación nace por primera vez un lenguaje de programación decente conocido como COBOL y entran otras marcas al mercado como NCR y UNIVAC. Estas vendrían a ser la competencia de IBM durante los siguientes años. Entramos de lleno en lo que vendría siendo la tercera generación, o conocida como la generación de los circuitos integrados. Esta nace en la década de los 70 y se le caracterizó porque aparecieron las pastillas de silicio, unas pastillas en las que era posible integrar miles de circuitos en estas, que es a lo que actualmente se le conoce como el chip. Sería el modelo IBM 360 el primero de todos en utilizar estos famosos chips para facilitar y flexibilizar los usos que puede llegar a tener las computadoras. Cabe aclarar que durante este periodo aún no se utilizaban monitores para el uso de las computadoras. Gracias a la implementación del chip, el costo de las computadoras es aún más barato, por lo que estas entran en el mercado de empresas pequeñas, siendo una opción ya viable para este tipo de compañías. El último porte de esta generación puede ser el disquete. Estos nacen por primera vez a finales de la década de los 70 y lo peculiar de esto es que en ese momento medían 8 pulgadas. Durante la década de los 80 nace lo que para mí vendría siendo la generación más importante de todas en lo que es el mundo de las computadoras. Hablamos de la cuarta generación y es aquí en donde nacen los microprocesadores y los microcontroladores. Nace una de las más grandes empresas a nivel mundial actualmente, conocida como Intel o Intel.
Esta vendría a ser la creadora del microprocesador. Esto daría pie a la generación de las PCs, las primeras computadoras personales en las tiendas. Esto significaba que ahora el uso de una computadora no estaba restringido solo a empresas, sino que ahora serían para uso personal. Es durante esta generación donde nacen una gran cantidad de cambios, una gran cantidad de desarrollos tecnológicos para la humanidad. Es durante esta generación donde se conectan dos computadoras por cable por primera vez en la humanidad y dando así pie al nacimiento de lo que hoy en día conocemos como Ethernet, así como también el nacimiento del primer antivirus llamado Reaper, la primera computadora con mouse llamado Xerox Alto, la cual no fue apoyada por el fundador de la empresa puesto que esta pasó desapercibida al mundo, y también la empresa de videojuegos más reconocida a nivel mundial llamada Atari. Es en esta generación en la que se crea la empresa conocida como Microsoft y Apple crea la Mac I, la primera computadora de Apple en ser distribuida a baja escala, y la Mac II, que sería conocida globalmente como la máquina distribuida a mayor escala en todo el mundo. Y terminaría con la entrada de IBM al mundo de las PC en 1981. Internet llegó para quedarse. ¿Cómo no iba a serlo? La capacidad de compartir información a cualquier parte del mundo era algo que sin duda cambiaría al mundo. Todos viendo el potencial que tendría esta tecnología, se empezó a aprovechar. Plataformas como Amazon y Google empezaron a emerger, siendo específicos en 1978. En 1997 se inventa el correo electrónico, que en ese tiempo significaba como un WhatsApp de la época. Aunque no solamente el Internet tuvo un triunfo, pues en 1991 fue creada la primera laptop, una computadora portátil. ¿Quién lo hubiera pensado? Tecnología que usaríamos hasta la fecha y se ve que tiene potencial para mucho más. Pero la red también influenciaría en muchas cosas, pues tecnologías como el GPS, la televisión por satélite y los DVDs serían cosas que hasta la actualidad serían usados. Aunque todo es utilizado actualmente. Este cambio de hardware y software fueron impresionantes, y estaríamos más que conformes que solo fueran esos dos. Pero para sorpresa, estos dos principios de Internet y el hardware solo sería el inicio de los 90, pues servirían como base para implementar todo en este nuevo mundo tecnológico. Muchas cosas nuevas fueron desarrolladas: juguetes electrónicos, celulares, videojuegos, imagínate un Mario en 3D y miles de cosas nuevas. Cambiamos de década, cambiamos de milenio. Los 2000. Cosas increíbles ocurrían en el mundo, pero sobre todo en el aspecto tecnológico, pues sí que es cierto que no hubo tantas innovaciones como en los 90, las pocas innovaciones que hubo cambiarán el mundo como lo conocemos, y serían cosas esenciales en nuestro día a día. Google ya era un buscador de renombre. Además, hablando del Internet, este ya era accesible para todos, pues ya no te cobraron una fortuna para tener Internet, y acompañado a eso se inventó la tecnología Wi-Fi. Ya no necesitabas de un cable para poder usar Internet. Esta tecnología abriría pasos a nuevas tecnologías e implementaciones, como las primeras laptops con señal Wi-Fi, el iPod. Paramos en este punto, ya que lo que tienen de común las anteriores tecnologías es que empezaron todas a ser portátiles. Se vio una nueva necesidad, así que para cumplir tal necesidad inventaron una de las computadoras modernas más innovadoras e importantes de los últimos tiempos: la invención del teléfono celular móvil. Así es, empezaron con modelos como el Samsung Galaxy Prime o el iPhone, pequeñas computadoras con capacidad de usar Internet mediante Wi-Fi, usando muchas aplicaciones que solo se podían usar en una computadora. Los celulares modernos es el invento más importante de esta década, pues este invento daría pie a muchísimos otros más, como las aplicaciones para móviles, las plataformas de streaming como Spotify y la popularización masiva de las redes sociales como Facebook, Twitter y MySpace. Bueno, aunque ese último está más que muerto, pobrecito. La invención de la nube y la posibilidad de guardar cosas en Internet sin tener que gastar espacio en tu dispositivo, los videos de alta resolución y las pantallas planas. Para esta época el Internet ya era para todos. La demanda tan alta de esto influyó en la mayoría de cosas existentes a adaptaran a este nuevo mundo. Cosas fueron optimizadas en su mayor esplendor, como la nube. Ya era necesario prácticamente para cualquier cosa por medio de Internet, y su velocidad de subida aumentó de manera magistral.
que muchos softwares gratuitos empezaron a tomar fuerza en este medio y se hicieron mucho más populares que antes, creando programas gratuitos de código abierto, es decir, es gratis, y si aparte quieres atribuir en el desarrollo del programa, voluntariamente puedes hacerlo. La digitalización extrema también provocó que muchos hackers se hicieran presentes al robar información, por lo que se implementó nueva seguridad informática en esta, siendo algo que antes no era muy valorado, pero en estos años se convirtió en algo indispensable a la hora de transferir datos. La innovación más importante de esta década fue la implementación de inteligencia artificial más avanzada, que la computadora aprenda, sí es más que posible. A diferencia de lo que muchos creen que la inteligencia artificial quitaría muchos empleos, la verdad es que no fue así, pues sí que es cierto que algunos empleos desaparecieron, muchos nuevos se abrieron para el mantenimiento de estas. Y la verdad es que la inteligencia artificial es algo que hay que aceptar que está ocurriendo, pues a finales de la década se encontraban en todos lados, en máquinas industriales, videojuegos, robots, interfaces y en muchísimas cosas más. Por otro lado, de hardware se siguió cumpliendo la regla de crear dispositivos aún más compactos, aumentando muchísimo la potencia de estos teléfonos celulares y también haciéndolos más y más delgados. Eso también incluiría a las laptops, que cada vez son mucho más delgadas y livianas, pero todo esto consiguiendo la misma o incluso más potencia que antes. Aunque se pensó que las cosas robustas dejarían de existir, por parte de las computadoras no fue así. Fue por esta década donde las PCs gamer fueron mucho más populares. La idea de armarte un PC donde puedes jugar lo que quieras es una idea que atrajo a muchos. Y también el hecho de que el ensamble de las PCs se hizo mucho más fácil por el diseño de las piezas hizo que muchos se animaran a hacerlo. Igual por parte de las PCs, estas fueron las que más potencia tenían, pues al no cuidar el tamaño o el peso, estos podrían tener más potencia, aunque fuera más grande. La prueba de ello son las tarjetas de video, aunque bueno, en esta década innovó sacando las tarjetas de Nvidia con el famoso Ray Tracing, tecnología de gráficos y reflejos fotorrealistas. Imagínate tal potencia que transforma un juego de esto a esto. Increíble, ¿verdad? Esta década apenas va comenzando. Y aunque la situación actual nos haría creer que no hubo ninguna innovación, esto no es del todo cierto, pues hay una que otra cosa que podemos rescatar. La normalización de las tarjetas Ray Tracing al mercado con la llegada de la nueva generación de consolas, esto provocará que las tarjetas sean mucho más accesibles al mercado, también la llegada de las nuevas tarjetas Nvidia Ray Tracing 3000 y la adaptación de miles de empresas en un entorno web por el distanciamiento. Eso ha sido todo, espero que el video les haya gustado. Si es así, no olviden suscribirse y seguirnos en todas las redes sociales para no perderse ningún contenido especial. Así que bueno, eso sería todo. Sin nada más que decir, me despido, chao chao y hasta luego.